Mujer de a pie, sufre desprecio en carrera de coches, el rugido de los motores resonando en sus oídos. Sueños y adrenalina la llevaban a un mundo donde las leyendas eran hombres que llevaban el volante como un cetro. Su corazón latía desbocado, invadido por una mezcla de emoción y miedo. Había decidido inscribirse en la carrera más desafiante de Río de Janeiro, y aunque era solo una mujer común, llegó decidida a demostrar que podía ser más que una sombra. Al llegar, los efectos de su decisión se hicieron sentir de inmediato, cada mirada juzgando su valor con desprecio. Los pilotos profesionales, arrogantes y despectivos, la rodearon como aves de rapiña. «¿Qué hace aquí? Esta no es una pasantía de jardinería», espetó uno. Sus risas crueles y altivas la atravesaban como dagas, en especial un tupo de melena perfecta y sonrisa burlona. El actual campeón le dirigía miradas de desdén que sentía como un peso en su pecho. Clara sintió el nudo en la garganta, el rostro ardiéndole de vergüenza. No era una conquistadora, era una intrusa, con cada palabra hiriente. Sus ansias de triunfar se entrelazaban con dudas aplastantes. Se apartó del grupo, buscando refugio entre las sombras del paddock. Allí, las luces se desvanecieron y sus pensamientos se oscurecieron. Pero el destino le tenía una sorpresa. Encontró a un viejo amigo, un ex campeón de Fórmula 1 que había perdido todo tras un escándalo de corrupción. Su mirada cansada comenzaba a brillar al recordarle. «Clara, el volante no hace al piloto», susurró con voz temblorosa. Lo que siguió fue un torbellino de secretos, tácticas ocultas que habían permanecido en la penumbra, estrategias que le harían falta para salir del lodo en que la habían hundido sus rivales. A medida que el lazo entre ellos se fortalecía, Clara se dio cuenta de que su rival, el campeón arrogante, estaba más involucrado en la red de corrupción de lo que nadie creía. Un oscuro pasadizo de mentiras y engaños amenazaba con tragárselo a él y a todos a su alrededor. Clara sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, la piel de gallina. Cuando llegó el día de la carrera, el aire estaba cargado de tensión y los murmullos de la multitud se convertían en un unísono aterrador. Pero una sombra se filtró en el ambiente. Un sabotaje inesperado la dejó fuera de combate. Su auto, una trampa lista para reventar. La angustia se apoderó de ella. Cada risa burlona del pasado regresaba con fuerza, como las olas que golpean un acantilado. Clara se sintió alcanzar un límite crítico. ¿Hasta dónde llegaría para vengarse? El dilema se cernía sobre ella como un espectro. Con cada giro del volante, la verdadera carrera se desnudaba. En su pecho latía no solo el impulso por ganar, sino la necesidad de desenmascarar el fraude que amenazaba todo lo que había llegado a amar en aquel circuito. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El aire se petrificó. Clara miraba su auto, una hermosa máquina que había customizado. Con la ayuda de su viejo amigo, sus manos se aferraban al volante, pero sabía que tenía que actuar rápido. Justo cuando iba a salir, un grito desgarrador cortó la tensión. La multitud, que antes rugía, se volvió un mosaico de rostros pálidos y aterrados. Clara se giró. La polémica figura del campeón, ese hombre de melena perfecta, estaba en el suelo,
rodeado de un grupo de personas que miraban con horror. —¿Qué diablos? ¿Qué pasó? —murmuró con la voz entrecortada. La adrenalina la puso al límite. El aliento le faltaba. El campeón yacía ahí, inmóvil, una mano aplastando su estómago, donde brotaba una mancha de sangre oscura. Todo el teatro de desprecio que había sentido se convirtió en una niebla densa de confusión. El pánico llenó el aire. Pero eso no era todo. Desde las sombras, un hombre encapuchado salió del paddock, y la multitud se escurrió, un río de gente aterrorizada. Clara sintió que el tiempo se ralentizaba, como si todos estuvieran en cámara lenta. El misterioso individuo se agachó junto al campeón, y en un movimiento rápido dejó caer algo al suelo, una pequeña bolsa con un polvo blanco. Ella lo reconoció al instante, una sustancia prohibida que había pululado entre los corredores de alto perfil. —¡Es un escándalo! —gritó un espectador, la voz llena de incredulidad. Clara sintió que su rostro palidecía. La red que la había envuelto, la red de corrupción que había dejado atrás con la ayuda de su amigo, no solo era más grande de lo que pensaba, era terrible. Los murmullos crecieron, alimentando la confusión como una bola de nieve. Clara no se atrevió a moverse. Cada respiración se sentía como un golpe en su pecho. Y entonces, lo inesperado. El encapuchado giró hacia Clara y levantó la mirada. Era alguien que conocía. Su corazón se detuvo. Daniel. Apenas pudo articular, mientras su mente luchaba por procesar la traición. Su viejo amigo, el ex campeón, no solo había estado a su lado por lealtad, había sido parte de la trama oscura todo el tiempo. Era el doble juego perfecto. —Clara, no hagas nada, escúchame —dijo él, su voz llena de urgencia. Pero ya no era Clara quien necesitaba escucharlo. La multitud rugía su nombre, preguntándose qué iba a hacer a continuación. Una oleada de rabia y desesperación la abrumó. Su miedo se transformó en una llama encendida. Sentía que cada mirada estaba fija en ella, esperándole a que decidiera su próximo movimiento. Pero las dudas ahora golpeaban con fuerza. ¿Era realmente capaz de desenmascarar el laberinto de engaños en el que se encontraba? ¿Podría enfrentarse a Daniel y arriesgarlo todo por lo que creía que era correcto? —Clara, necesitamos salir de aquí —insistió él, pero algo en su insistencia sonaba vacío, como si intentara protegerse más que salvarla. Entonces un nuevo ruido desgarró la escena. Sirenas. La policía estaba llegando, y mientras los coches de patrulla se adelantaban, la carrera había cambiado de rumbo. La tensión se palpaba en el aire, un complejo entramado de lealtades que ahora amenazaba con desmoronarse. La verdadera historia estaba a punto de revelarse. Clara se dio cuenta de que nada sería como antes. Todo lo que había sentido, todos los desprecios, las dudas y el deseo de venganza estaban perdiendo su sentido. ¿De verdad estaba lista para descubrir la verdad detrás de la máscara de su viejo amigo? Las opciones se desvanecían y Clara se encontró en un camino oscuro y retorcido. Con cada latido, la pregunta se hacía más fuerte. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder para develar todo lo que había ocultado el deporte al que tanto amaba? El rugido de las sirenas era el eco de su nueva batalla. Clara se quedó mirando, con un nudo en la garganta, mientras la línea entre el bien y el mal comenzaba a desdibujarse. Clara parpadeó, tratando de comprender la escena. Daniel, el hombre en quien había confiado, el amigo que había estado a su lado, ahora parecía un extraño. La multitud se agitaba. Las sirenas eran el eco de una situación fuera de control. De repente, un grito desgarrador rompió la dinámica. «¡Es un montaje!». Las palabras cargadas de rabia y miedo pertenecían a un miembro del equipo en el campeón, un tipo de mirada intensa que Clara reconocía de haberlo visto en el paddock. «Él no estaba involucrado», gritó, su voz resonando por encima del murmullo de confusión. La gente apretó los labios, pero en sus ojos
Clara vio la duda y la incertidumbre. Mientras las sirenas se acercaban, algo en el tono de voz del hombre empezó a hacer eco en su mente. Él no estaba involucrado. La frase giró en su cabeza como una espiral de preguntas. ¿Por qué insistía tanto? Justo en ese instante, la figura del enmascarado se desvaneció entre la multitud. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué está pasando aquí?, pensó, y de repente un pensamiento aterrador se le cruzó. ¿Y si Daniel no era el único traidor? Esa inquietud se erguía como un grito silencioso en su pecho. De pronto, un estruendoso golpe resonó. Las sirenas se hicieron más fuertes y los oficiales de policía comenzaron a correr hacia el lugar del incidente. Clara se llevó la mano a la boca. «Esto se va de las manos», murmuró para sí misma, empujando a la multitud a los lados. Fue cuando reparó en la chaqueta de Daniel. «Es la misma chaqueta», pensó, recordando un comentario sobre cómo había sido un regalo de un patrocinador poderoso que también tenía conexiones con el campeón. No solo se dejó llevar, él es parte de esto. La revelación hizo que su corazón se detuviera un instante. ¡Puf! Un estruendo rompió la tensión. Una explosión no muy lejos de donde estaba, y el suelo vibró bajo sus pies. La audiencia, en un grito unísono, se agitaba. En un instante, el caos invadió el evento y comenzaban a salir humo y llamas de una de las carpas de patrocinadores. Clara se dio cuenta, la trampa no era solo para ella, era para todos. ¿Cuántos estaban involucrados en este juego sucio? «¡Daniel!», gritó, su voz entrecortada, esforzándose a través del tumulto. Él la miró, pero algo había cambiado en su mirada. Era como si por un breve instante el miedo se hiciera evidente. Sus ojos reflejaron algo más que la traición. Y en ese segundo, Clara vio la verdad. El que había estado moviendo los hilos no era Daniel, sino alguien más, una figura oculta, que manipulaba a todos desde las sombras. Las sirenas finalmente se detuvieron. Los agentes de policía comenzaron a evacuar a la multitud, pero Clara permanecía fija en su lugar, sin saber si debía huir o enfrentar a Daniel. «¿Qué te ha hecho hacerlo?», preguntó alzando la voz, pero la turbulencia del sentimiento abrumaba su razón. «Lo que sea necesario», murmuró Daniel, sus palabras flotando entre el caos, como un eco de una verdad aún más terrible. Clara sintió que el aire se le escapaba, un peso inaguantable sobre su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Era él parte del problema? ¿O había algo más oscuro que nunca imaginó? Antes de que pudiera seguir procesando, la figura vestida de negro apareció nuevamente, esta vez con un gesto amenazante. «No te acerques a ella», gritó Daniel, mientras la tensión en el ambiente subía. Clara, atrapada entre una confrontación y sus propios demonios, supo que la próxima cosa que dijera podría cambiar todo, y el sudor frío comenzó a brotar en su frente. El tiempo se detuvo, y el rugido de la multitud se convirtió en un susurro lejano. ¿Qué secretos saldrían de esta pesadilla? El camino se había oscurecido, y ahora se enfrentaba a la mayor encrucijada de su vida, la verdad o el silencio, el sacrificio o la traición. En medio de todo este caos, Clara tomó una decisión que cambiaría el rumbo no solo de su vida, sino de todo lo que creía. La pregunta llenaba el aire. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para descubrir la verdad detrás de la máscara que todos llevaban? Clara sintió que su corazón latía como un tambor, pesado y descontrolado. La multitud rugía, y la tensión en el aire era palpable. Un instante podía cambiarlo todo. Daniel la miraba intensamente, pero la confusión reinaba entre ellos. ¿Era un traidor o había algo más? La figura enmascarada se desvanecía entre los gritos. El sonido de las sirenas se multiplicó y la gente comenzaba a dispersarse en pánico. La realidad era una vorágine. Los pensamientos de Clara se entrelazaban.
El laberinto de engaños parecía cerrarse a su alrededor. Debo salir de aquí, pensó, y su mente empezaba a buscar una salida. Pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador resonó justo detrás de ella. Clara. Era una voz familiar, apremiante y llena de terror. Se giró para enfrentarse a su hermana, Laura, que atravesaba la multitud con ojos desorbitados. «¿Qué haces aquí? ¡Es peligroso!». La imagen de su hermana, como una tormenta de preocupación, la sacudió. En segundos, los recuerdos de su infancia juntos, las carreras en su antigua bicicleta, las promesas de siempre apoyarse, inundaron su mente. «No puedo dejar que te pase nada». Clara se acercó para abrazarla, pero el eco de la adrenalina todavía la frenaba. Laura le tomó las manos y en sus ojos vio el temor. «Tendrás que irte. Esto no es lo que parece». Las palabras de su hermana, entrelazadas con la urgencia de la situación, provocaron que la mente de Clara girara como un tornado. ¿Qué sabía ella? Pero antes que pudiera preguntar, un murmullo de la multitud la paralizó. «Es él. Es él que está detrás de todo». Alguien apuntaba hacia el hombre enmascarado, que ahora se alejaba rápidamente entre las sombras. Clara lo observó desaparecer, y su corazón se hundió. Pero lo que la dejó helada fue ver a quien lo seguía. «Daniel». Gritó, pero él no se detuvo. En cambio, su respiración se cortó cuando vio al encapuchado girarse, mostrando algo en su mano. «Una pistola». «No», exclamó Clara, pero ya era demasiado tarde. Un disparo resonó en la oscuridad, y todo se tornó en un caos ensordecedor. La multitud gritó, algunos caían al suelo, otros corrían descontrolados. Clara sintió cada fibra de su ser retorcerse. Cada segundo se sentía como una eternidad. El caos se desató. La vista se nubló por el terror. Todo el odio, todas las dudas que había sentido, se volvían insignificantes frente a la inminente muerte. Y entonces lo vio. El cuerpo de Daniel se desplomaba al suelo, pero lo que seguía la heló hasta los huesos. La mano del hombre encapuchado llevaba una máscara que se deslizó para revelarse de inmediato. Era su viejo amigo, Juan, aquel que creía perdido, aquel que había sido parte de su vida, el traidor, murmuró Clara, sus manos temblorosas cubriendo su boca. «¿Por qué?». Las palabras le salieron de un hilo. La confusión se mezclaba con el dolor y el asombro. Juan, su amigo de la infancia, había sido quien manipulaba todo desde las sombras. «Debes elegir», dijo. Él, dirigiéndose a Clara con una voz fría. «Tú siempre has estado en el camino. Es un juego, Clara. ¿Quieres formar parte de esto o quedarás atrapada?». El tumulto parecía distorsionarse. El mundo que conocía estaba en ruinas. Clara sintió que el aire se le escapaba, mientras las realidades se agitaban a su alrededor. No era solo una carrera, era una guerra. La vida que había querido se desmoronaba, y su corazón no sabía a qué aferrarse. Todo lo que había creído, cada amistad, cada traición, se derrumbaba como un castillo de naipes. Una ráfaga de esperanza se entrelazó con su rabia. «Nunca me uniré a ti», contestó Clara, con una determinación que resonaba mientras se enfrentaba a su pasado. Pero tanto dolor, tanto shock, la dejaba tambaleándose. Todo lo que había querido de este mundo se volvió en su contra. Mientras los gritos resonaban, las llamas comenzaban a elevarse desde la carpa de patrocinadores. El caos iba en aumento. «Clara, ven», gritó Laura, arrastrándola hacia el camino de escape. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, Clara miró a Juan, sintiendo el nudo en su garganta. Así comenzó la próxima batalla, una que definiría su vida. La decisión estaba en sus manos. En un mundo lleno de traiciones, ¿quién podría realmente en quién confiar? Clara se encontraba en medio del caos, el corazón a 1000 por hora. La adrenalina le quemaba las venas, y todo lo que había creído conocer estaba hecho trizas. Laura la llamó con desesperación,
pero su mirada estaba fija en Daniel, caído en el suelo, mientras el hombre enmascarado se movía rápidamente entre la multitud. Un nudo se formó en su garganta al ver a su amigo en esa situación. ¿Por qué se había metido en esto? Clara, tenemos que irnos, exigió su hermana, arrastrándola hacia la salida. Pero su mente estaba atrapada. ¿Qué había hecho Daniel para merecer eso? Fue entonces cuando notó algo. El brillo de un objeto que cayó del bolsillo de Juan, como una estrella fugaz. Sin pensarlo, Clara se impulsó hacia adelante. ¡Un momento!, gritó, atravesando el mar de cuerpos en pánico. A medida que se acercaba, la figura de Juan se desvanecía, pero el destello del objeto en el suelo era demasiado tentador. Se agachó para recogerlo y al instante su piel se erizó. Era un pequeño dispositivo, brillante y extraño, algo que nunca había visto. Pero incluso en la confusión, reconoció su forma, un micrófono oculto. —¿Qué demonios? —murmuró Clara para sí misma. Una oleada de náusea invadió su estómago. Esto podría ser la evidencia que necesitaba. Pero antes de que pudiera averiguar más, sus pensamientos se detuvieron en seco. Una multitud estaba acumulándose en torno a Daniel, que intentaba levantarse. Pero había un cambio en su cuerpo, una convulsión repentina. Su rostro se torcía en una expresión de horror. —Daniel, ¿qué te pasa? —gritó Clara, mientras el verdadero miedo se apoderaba de su corazón. Las sirenas sonaban. Cada vez más cerca, la confusión y el caos parecían unirse en una danza macabra. De repente, una figura se abalanzó sobre Daniel, alguien que Clara nunca hubiera esperado ver. Era la mujer que había estado en el paddock, la que había mirado a Clara con desdén antes de la carrera. —No puedes dejar que se escape —le gritó a Juan, cuya mirada se tornó un mar de frustraciones y secretos. —¿Por qué ella? ¿Qué sabes de esto? —preguntó Clara, con la voz quebrada. Mientras un nuevo horror se aposentaba en su pecho, la mujer echó a correr, y de pronto, entre la neblina del pánico, se escuchó un disparo. Era Juan, apuntando hacia el cielo con el arma. —Detente, no es lo que parece. La verdad pareció resquebrajarse en el aire como un vidrio roto. Y entonces un sonido sordo retumbó detrás de ellos, una explosión proveniente del atrás. Todo estalló. Llamas y humo llenaron el ambiente. El fuego se alzaba, brillando en la noche. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Los escombros volaban y algunos espectadores caían al suelo. Gritos de terror llenan el aire. Con un impulso casi instintivo, Clara retrocedió, pero una mano la agarró. Era Laura. —No te alejes de mí. En lo más profundo de su ser, Clara sabía que el peligro aún no había terminado. Todo esto no era un simple escándalo. Era un juego brutal, y la vida de muchos estaba en riesgo. Laura, que nunca se había involucrado en el mundo de las carreras, había logrado sacar un secreto a flote. Un oscuro acuerdo que conectaba a Daniel, Juan y muchos otros. Esta red de traiciones iba más allá de lo que Clara había imaginado. —Clara —dijo con los ojos llenos de lágrimas—, Daniel no es quien crees. Él ha estado trabajando con ellos desde el principio. Había un sentimiento de desolación, una revelación que retumbó en su corazón. Las imágenes se superpusieron en su mente. Quizás en toda esta confusión, todo había estado orquestado por alguien aún más poderoso que Juan. La tensión creció, y la necesidad de la verdad ardía más que el fuego detrás de ellos. —Eso no puede ser —murmuró. Clara, retorciendo el micrófono oculto en sus dedos, preguntándose si hay algo más que ignoraba. Y en ese oscuro instante, con el ruido y el caos arremolinándose, se dio cuenta de que estaba a punto de tomar decisiones que podrían cambiar el curso de todo. Enfrentarse a Daniel podría ser la única forma de descubrir la verdad, o el toque final a su propia perdición. Todo dependía de su siguiente movimiento.
¿Podrían el amor y la traición coexistir en la misma habitación? Mientras las llamas devoraban lo que quedaba de la verdad, Clara comprendió que lo peor estaba por venir. La pregunta ya no era si iba a luchar, sino qué estaba dispuesta a perder para salir con la verdad, justo cuando el caos envolvía el escenario. Clara inhaló el aire espeso, aterrorizada. Las sirenas resonaban cada vez más cerca y el fuego bañaba el campo con un tono rojo ominoso. Laura, con su mano tensa en el brazo de Clara, se movía con rapidez entre la multitud. «¡Vamos!», gritó. Pero Clara no podía despegar la vista de Daniel, que ahora yacía inmóvil en el suelo. «¿Qué no pasó?», preguntó Clara, con un nudo en la garganta. Pero antes de que Laura pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Era una voz familiar. Clara se giró y sus ojos se encontraron con la figura de Juan, quien se acercaba rápidamente. «¡No se acerquen!», rogó Juan, con la mirada desorbitada, los ojos llenos de desesperación. Las llamas y el humo parecían girar a su alrededor, como un escenario de pesadilla. Todo a su alrededor comenzaba a girar. «Daniel está en peligro», fue cuando Clara sintió una punzada en el estómago. ¿Estaba incluso en lo correcto al confiar en él? Pero su confusión se vio interrumpida cuando las luces de la policía comenzaron a parpadear, iluminando la escena como un decrépito espectáculo de terror. Y fue ahí, justo cuando los vehículos de la policía se acercaban, cuando un estruendo ensordecedor reverberó por el área. Una explosión. El suelo tembló bajo sus pies y la multitud se disparó hacia todas partes. Todo se desmoronaba. La carpa de los patrocinadores se había convertido en un caos ardiente, mientras las llamas devoraban el aire. «¡Clara, ahora!», gritó Laura, pero Clara estaba paralizada por el horror. Una imagen se quedó grabada en su mente, cuando la figura enmascarada apareció nuevamente entre el humo. Tenía algo en la mano, un dispositivo que Clara ahora reconocía. «No, eso no puede ser», murmuró Clara. La figura giró y comenzó a acercarse, y Clara se dio cuenta de que no era un extraño, era su propio padre. Esa revelación la golpeó como una ola. «Papá, ¿eres tú?», susurró, el mundo desmoronándose a su alrededor. Todo lo que había creído saber, toda la narrativa, se desmoronaba. ¿Qué hacía él aquí? ¿Qué tenía que ver en esta locura? «La verdad, Clara, es más compleja de lo que piensas», respondió. Él, su voz temblorosa. Un instante de vacío. El caos a su alrededor parecía desaparecer. «He estado en esto desde el comienzo, controlando cada movimiento desde las sombras». Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Por qué, papá? ¿Por qué?». Todo se sentía irreal, como si estuviera en una película, sin poder hacer nada por cambiar el guión. «Porque hay mucho en juego, Clara, más de lo que imaginas. Y ahora tú estás en medio de esto», dijo, mientras la multitud se agita a su alrededor. Era un juego, y ella había estado en el centro sin saberlo. Un grito resonó de nuevo en la distancia. Juan intentó acercarse, pero su padre levantó una mano. «No lo permitas. No confíes en él. Es parte del juego». Clara miró entre su padre y Juan. La traición parecía tejida en el aire. De repente, Clara tomó una decisión radical. «No voy a ser un peón en tu juego, ni en el de nadie más», proclamó, elevando la voz sobre el murmullo de la multitud. Las palabras flotaron en el caos. La verdad estalló como fuegos artificiales en su mente, mientras la tensión crecía en el ambiente. Este no era solo un conflicto de carreras, era una batalla de alianzas, de secretos. Y ahora su propia familia estaba implicada, el humo enrollándose, las sirenas envolviendo todo, y su mundo girando. Clara entendió que cada paso la llevaría más lejos de la verdad que buscaba, que le esperaba al final de este oscuro camino. La tensión llenaba el aire
mientras se enfrentaba a su propia carne y sangre, sabiéndose capaz de cualquier cosa para descubrir la verdad, incluso sacrificando a aquellos que amaba. Con una decisión en su corazón, Clara dio un paso hacia adelante, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara se encontraba en medio del caos, el corazón a 1000 por hora. La tensión palpable colgaba en el aire, mientras su padre la miraba con una mezcla de miedo y determinación. Debes entender, Clara, esto es más grande de lo que crees. Pero ella ya no quería escuchar excusas. Te estuve buscando, rugió, la rabia brotando de cada fibra de su ser. En ese instante, un grito desgarrador cortó la atmósfera. ¡Mamá! Fue Laura señalando algo hacia el horizonte. Los ojos de Clara se abrieron como platos. Su madre, que había estado ausente en toda esta pesadilla, ahora se acercaba corriendo. Con sus cabellos al viento y los ojos llenos de terror, casi parecía una aparición. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su madre, su voz atravesando el bullicio como una flecha. Clara sintió que el impacto de su pregunta la golpeaba con fuerza. La confusión comenzó a transformarse en algo más doloroso. «Todo está fuera de control», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero el caos no se detuvo allí. De repente, las luces parpadeantes de la policía iluminaban la escena con una intensidad cegadora. Clara sintió que su respiración se aceleraba. La multitud comenzaba a dispersarse en pánico, como mariposas asustadas, y entre sus movimientos desordenados, una figura encapuchada apareció, deslizándose silenciosamente entre la gente. «¡Es él!», gritó alguien del fondo. Clara se giró y no vio. El hombre de la máscara, su rostro oculto pero reconocible. Su corazón se detuvo. «Juan», hizo Clara, pero él ya se había perdido entre las sombras. Un torrente de emociones estalló en su pecho. Miedo, rabia, asombro. La figura del hombre desapareció justo cuando un nuevo estruendo resonó. Clara se lanzó hacia adelante, queriendo comprender. «Lo tengo, Clara», gritó Laura, su voz atronadora, pero la hermana había desaparecido entre la multitud. Esa imagen la aterrorizó. «Debo encontrarla», pensó. Clara, pero el escenario se convirtió en un auténtico desastre. Su padre y su madre discutían frenéticamente, cada uno buscando una manera de salir de aquel infierno. Entonces algo atravesó su mente. «¡Las pruebas!», recordó, sintiendo el micrófono oculto en su mano. Tenía que hacerlo. Pero antes de pensar más, otra explosión resonó, y Clara sintió el suelo temblar. Un destello de luz. Clara levantó la vista y vio salir humo de una de las carpas. En una fracción de segundo, el caos volvió a reinar. La multitud gritaba, unos corriendo hacia una salida, otros intentando rescatar a los caídos. «¡Mamá, papá!», chilló, pero la voz se perdía en el estruendo. Estaba atrapada. Lo que siguió fue un despliegue de imágenes borrosas. Sombras, gritos, fuego. De repente Clara sintió un empujón en su costado. Era Laura, con los ojos aterrorizados y un objeto brillante en la mano. «No puedo creerlo, Clara», exclamó, a punto de llorar. «Es mi teléfono, tiene todo grabado». La revelación la sacudió. «¿Qué?», preguntó, confundida. Laura, con manos temblorosas, le mostró la pantalla. En el video se veían las discusiones en el paddock, entre susurros y miradas cómplices. Era un solo juego, no solo Daniel ni Juan. Todos estaban metidos, explicó. Cuando el peso de sus palabras la envolvió, Clara sintió que el suelo se partía bajo sus pies. Pero el golpe final llegó justo en ese momento. Un disparo estalló en el aire. Los cuerpos se lanzaron a un lado, mientras el rostro de Clara se empapaba con la expresión de horror absoluto. Y con el eco aún resonando, observó cómo una sombra empezaba a moverse, arrastrándose lentamente por el suelo hacia
Su madre. Todo se movió en cámara lenta. Su madre estaba arrodillada, y el rostro de Clara se congeló en terror. Un grito se atascó en su garganta. Al menos dejó caer el micrófono, pero el eco de un nuevo disparo repercutió y la figura enmascarada gió como un torbellino. Clara vio la realidad crujir, y entonces un impacto devastador resonó. La tristeza, el dolor, la confusión y la ira llenaron su ser. Su madre cayó al suelo, y todo se volvió blanco. La escena se desvanecía. La verdad que había estado buscando se convirtió en cenizas. No, mamá, aulló Clara. El mundo se tornó negro mientras realizaba que había estado en el centro de un juego cruel y letal. En ese instante, algo dentro de ella se quebró. ¿Qué había hecho? ¿Hasta dónde llegaría para descubrir el horror que se escondía detrás de las máscaras? Mientras una nueva realidad se dibujaba ante sus ojos, Clara solo podía murmurar: ¿qué camino debo seguir ahora? En medio del caos, con un nudo en el pecho y el eco de la traición resonando, Clara entendió que su verdadera lucha apenas comenzaba. Clara sintió un frío helado recorrer su columna al ver a su madre caer. «No, por favor, no», gritó, mientras corría hacia ella. La multitud, antes ensordecedora, pareció silenciarse, el caos reemplazado por un tenso murmullo. Clara se agachó, sosteniendo a su madre en sus brazos, sintiendo el pulso de la vida desvanecerse lentamente. «Mamá, despierta, por favor, despierta». Sus lágrimas caían, hirviendo de dolor, al ver la sangre empapando la camisa de su madre. Pero en medio del horror, un grito la sobresaltó. «¡Clara!». Era su padre, que avanzaba a grandes zancadas. Pero su rostro no mostraba preocupación, sino furia. «Aléjate de ella». Clara sintió que su corazón se detenían. «Pero ella está herida», balbuceó, tambaleándose. Y entonces vio algo que la dejó helada. Una sombra, una figura encapuchada que antes había desaparecido entre la multitud, estaba de pie, observando. Su corazón se aceleró. «¿Por qué no te vayas a casa, Clara? No tienes idea de lo que está pasando aquí», dijo la figura con un tono burlón que hizo que la piel de Clara se erizara. «¡Eres tú!», exclamó, el eco de su propio horror resonando en sus palabras. Clara recordó su voz, cada murmullo en los momentos oscuros. Era uno de los organizadores, el mismo que había estado siempre al margen, el que había sonreído con esa frialdad que daba miedo. «Y tú también, mi estimada madre», continuó, mirando a la mujer tendida en el suelo. «Una pena que te hayas metido en esto». Clara sintió que la ira la consumía. No solo había perdido a su madre, ahora también enfrentaba a quien había manipulado todo. «Te voy a hacer pagar por esto», gritó, el fuego de la venganza ardiendo en su pecho. Sin embargo, algo insólito sucedió. La figura se dio la vuelta y se quitó la capucha. Los ojos de Clara se agrandaron con incredulidad. «No, no puede ser», murmuró, su voz temblando. Era Carla, la amiga de la infancia, la que siempre había estado allí, pero que había desaparecido de su vida por años. «Me has decepcionado, Clara», dijo Carla, una sonrisa siniestra surgiendo en su rostro. «Siempre quise estar a tu altura, y mira a dónde nos ha llevado esto». Todo se veía distorsionado. Clara dio un paso atrás, su mente un torbellino. «¿Eres tú la que orquestó todo esto?» «¿Pero? ¿Por qué?», gritó, pero sus palabras se mezclaron con el clamor de la multitud. «Porque este juego no solo es acerca de ganar carreras, es sobre el poder y control», respondió Carla. Su voz era como un canto oscuro. «Y querida Clara, tú y tu familia nunca encajaron en mi mundo. Siempre fui la sombra detrás de tu brillo», agregó, deslizándose como un fantasma entre el caos. Entonces, el estallido de una explosión resonó, y Clara sintió que se desvanecía.
envuelta en la confusión. «No», gritó. Pero la explosión fue solo el inicio. El humo ocultó su visión, y mientras Clara luchaba por entender la traición, la figura de Carla se desvaneció entre las llamas. La multitud estalló en gritos. «¡Huyan!». El fuego se propaga. Se desató un pánico general, y Clara, sin poder pensar, tiró del brazo de su madre. «Mamá, por favor, despierta», suplicó con la voz quebrada, pero el rostro de su madre se tornaba más pálido. La desesperación la invadió mientras la oscuridad engullía todo a su alrededor. En un rayo de esperanza, donde las sombras parecían ceder un instante, Clara vio a Laura salir de la multitud. Pero la mirada de su hermana era diferente, llena de pánico. Se acercó rápidamente. «Clara, tengo que decirte, es tu padre. Él no es quien dice ser», comenzó Laura, pero el rugido de las llamas ahogó sus palabras. Clara se detuvo en seco. Un soplo de incredulidad recorrió su mente. «¿Qué estás diciendo?», exigió, sintiendo cada palabra como un golpe en el estómago. ¿Qué ocultaba su padre? ¿Por qué su hermana estaba tan asustada? El caos siguió creciendo. La gente corría. Gritos resonaban por todos lados, y el fuego devoraba lo que quedaba del mundo que habían conocido. Clara estaba atrapada entre su madre, su hermana y el infierno desatado. Era un torbellino de emociones y secretos. Y la pregunta se deslizó en su mente. ¿Cuántas capas de desconfianza había en su vida? Mientras se volvía hacia su madre y el caos aumentaba, una imagen escalofriante la asaltó. ¿Es Daniel también parte de esto? El eco de su traición resonó, y Clara comprendió que la red de engaños la rodeaba, más profunda de lo que jamás imaginó. Su respiración se volvió pesada mientras se alejaba del fuego, lamentándose en las sombras allí, sintiendo cómo todo se resquebrajaba a su alrededor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Laura, aterida, mientras la verdad destellaba en sus ojos. Las llamas danzaban con furia, pero el verdadero tormento estaba en el aire. Los secretos finalmente estaban saliendo a la luz, y Clara sintió un frío helado en sus venas. ¿Qué haría ahora? La confusión pesaba como una losa, pero algo dentro de ella se encendió. Ya no se dejaría llevar. Era hora de enfrentar esta maraña de mentiras. Y mientras el fuego iluminaba la oscuridad, Clara se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Clara sintió que su corazón latía desbocado. Cada latido retumbaba como un trueno en sus oídos. Las llamas seguían devorando la carpa, y el humo enturbiaba el aire. Se aferró a su madre. El cuerpo inerte se sentía frío y pesado en sus brazos. «Mamá, por favor, aguanta». Las palabras salían en un susurro quebrado. La multitud era un mar de gritos y pánico, pero para Clara todo se volvió un eco distante. La mirada de su padre, llena de desesperación, se cruzó con la de ella. «Clara, tenemos que salir de aquí ahora», ordenó. Su voz grave temblaba en medio del caos, pero un chillido helado cortó el aire. «¡Mamá! ¡No!». El grito era de Laura, que desplazándose entre los cuerpos, se abalanzó hacia su madre. Un instante de angustia se apoderó de Clara. Sin pensar, empujó a su padre y se lanzó a ayudar a su hermana. Las llamas iluminaban la escena, danzando sin compasión. «¡Laura!», gritó, pero el eco se perdió. De repente la figura enmascarada aparecía de nuevo, flotando como un espectro en el fondo del tumulto. Sin pensar, Clara se abalanzó hacia ella. Entonces la multitud se partió y se reveló algo que dejó helada a Clara. La figura levantó las manos y un destello metálico brilló en sus dedos. Una pistola. Todo se detuvo por un segundo. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¡Detente!», exclamó, pero fue demasiado tarde. La figura, apoyada en la multitud, disparó. Un grito desgarrador destrozó la escena. Pero no fue Clara quien gritó. Fue Laura,
que yacía en el cielo con una mano en el abdomen. El horror y el caos se transformaron en un silencio atronador. Clara miró, cada músculo de su ser se tensaba. No, no, ¿qué estás haciendo?, dijo, proyectando desesperación. El rostro de su padre se tornó pálido, mientras el hombre enmascarado retrocedía, observando la destrucción que había causado. Tú no eras parte de esto, vociferó su padre, señalando a la figura. Eres un monstruo. ¿Monstruo? ¿O tal vez la única que comprende este juego? Siempre fue un juego, viejo amigo, respondió el enmascarado, girándose hacia Clara y retirándose la capucha. La revelación fue como un balde de agua fría. Eres. Tuto, murmuró Clara, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Era su viejo amigo, Lucas, quien había desaparecido años atrás. ¿Por qué, Lucas? ¿Por qué este horror?, le exigió Clara, al borde del llanto, mientras el caos continuaba a su alrededor. Estabas en el camino, Clara. Siempre lo has estado. Pero necesitaba que lo vieras todo. Y ahora, la verdad salió a la luz, dijo mientras levantaba un pequeño dispositivo en su mano. Algo que relucía como si fuera una joya maldita. Una grabación que puede destruir a todos los que están aquí, incluso a tu padre. Todo fue orquestado. El tiempo se detuvo cuando Clara comprendió el verdadero horror. No solo su madre y su hermana estaban en peligro, sino que su propia familia estaba manchada con la misma corrupción. «Esto no tiene sentido. No puede ser él. No puede ser parte de esto», gritó mientras Lucas desvelaba una sonrisa retorcida, disfrutando de su confusión. «Te lo dije, Clara. Siempre quise ser parte de tu mundo. Y estoy aquí, logrando lo que nunca imaginé, bordando más traiciones y creando caos. Todo para ti», replicó Lucas. Mientras Clara comenzaba a vislumbrar el desastre que sus decisiones habían desatado, la multitud, temblorosa y desconcertada, comenzó a hacer un círculo a su alrededor. Las miradas de desprecio, de incredulidad, ya no lo ignoraban. Todos estaban mirando el desenlace de un juego que nunca antes había sido tan evidente. Clara sintió cómo las lágrimas llenaban. Sus ojos, como todo lo que creía saber, se derrumbaba como un castillo de cartas. «No te atrevas a involucrar a mi familia, Lucas. Esto es más grande de lo que crees», exclamó, y cuando su voz resonó, aún había espacio para la esperanza. Pero las palabras no alcanzaron. Todo giraba en su interior, mientras el oscuro secreto de su amigo hacía eco en sus venas. La realidad que había querido ignorar por tanto tiempo comenzaba a ganar vida ante sus ojos. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? A veces lo inesperado puede ser mucho más devastador. ¿Qué haría Clara ahora que el fuego no solo se consumía a su alrededor, sino que también devoraba su propia vida? Las llamas rugían y el dolor se adueñó de su corazón. Con el caos cobrando vida ante sus ojos, Clara se encontraba en la senda más oscura que jamás imaginó recorrer. Y el verdadero horror apenas comenzaba. Clara respiró hondo, sintiendo el calor de las llamas que lamían el aire a su alrededor. Todo parecía un mal sueño, una pesadilla que nunca terminaría. Su madre yacía en el suelo, el rostro pálido, mientras la figura de Lucas se movía como si disfrutara del caos que había desatado. «Esto no acabará así», exclamó Clara, dejando que la ira fluyera a través de ella como un torrente. «Eres demasiado idealista, Clara. Esto no es un juego, es la vida real», le respondió Lucas con una mezcla de burla y desprecio. Clara sintió que una rabia desconocida la envolvía, una fuerza que la empujaba a actuar. No iba a permitir que su madre y su familia cayeran en las manos de un traidor. «¡Déjala en paz!», gritó, avanzando con determinación. La multitud alrededor de ellos parecía un torbellino de confusión,
pero Clara no podía permitirse perder de vista su objetivo. Lucas levantó su arma, pero Clara, en un instante de pura adrenalina, derribó la mano de Lucas, haciendo que el disparo se disparara al aire. El ruido estalló como un trueno en medio del caos. La multitud gritó y se separó, creando un círculo a su alrededor. Clara sintió que el tiempo se detuvo y sus ojos se encontraron con los de su hermana Laura, que la observaba con pánico. «¡Clara, ten cuidado!», gritó, su voz traspasando el tumulto. «No voy a dejar que te haga daño», aseguró Clara, ya enfrente de Lucas, quien la miraba con sorpresa. Sintió que tenía que dar un paso más allá, que tenía que conseguir que ese monstruo se detuviera de una vez por todas. En un impulso feroz decidió desarmarlo, tomándolo por sorpresa. Con un movimiento rápido, le arañó la mano, y el arma cayó al suelo. El golpe de adrenalina la hizo sentir viva. Mientras Lucas luchaba por recuperar el control, Clara aprovechó el momento. «Esto no es solo tu juego», le gritó. Y mientras los demás observaban en un silencio asombroso, Clara levantó la grabación que había encontrado. «Todo está grabado. La verdad saldrá a la luz». Regresaron los ecos de la confusión y revelación, como un eco retumbante en cada rincón. Lucas se quedó paralizado. La furia en su mirada se convertía en desesperación. «No puedes hacer esto, Clara», dijo, pero su voz sonaba más vacía que amenazante. «Ya es suficiente. Esto termina aquí», clamó, y entonces un grupo de policías cargó hacia adelante, pistolas listas y miradas decididas. La escena se tornó un espectáculo lleno de adrenalina, cuando la policía comenzó a arrestar a Lucas y a los demás cómplices. Clara sintió cómo el peso del mundo se liberaba poco a poco de su pecho. En medio del caos, Clara se acercó a su madre. «Mamá», dijo pomposamente entre lágrimas, mientras sus manos temblaban al sostener su rostro. Un latido del corazón parecía un pequeño espectáculo frente a la tragedia. «Clara, era un plan. Todo estaba planeado desde el comienzo», murmuró su madre con dificultad, una nube de incertidumbre en su mirada. Pero sus palabras se desvanecieron en el aire. «¡Shh!», la interrumpió Clara, aferrándose a su madre con fuerza. «Estamos juntas. Todo va a estar bien. Vamos a superar esto». Vio a Laura acercándose, lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, una ráfaga de esperanza envolvió su ser. Cuando la policía se llevó a Lucas y a los demás, Clara se dio cuenta de que no solo habían luchado por sus vidas esa noche, sino que también habían enfrentado un oscuro secreto que les había perseguido. Habían sobrevivido a la tormenta, y aunque la batalla había sido dura, había una sensación de alivio en el aire. Al cruzar la línea de meta, aunque la carrera que habían vivido había sido destructiva, Clara comprendió que el viaje apenas comenzaba. Ahora, con su madre y su hermana a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Sin importar cuán escabroso se volviera el camino por delante, la verdad siempre saldría y la familia siempre permanecería unida. Clara sintió que el futuro aún tenía sorpresas reservadas, un camino lleno de misterios por descubrir. Cuando miró hacia adelante, la incertidumbre seguía presente, pero también la fortaleza. Se habían enfrentado a sus miedos y habían salido de las sombras, dispuestas a luchar por lo que era correcto. La vida seguía, y aunque el pasado no se podría cambiar, el futuro estaba lleno de posibilidades. Y tú, querido espectador, no te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que nuestra comunidad crezca. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre este final que te hemos traído. No hesites, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.